Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda Luis Farfán desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. A nombre de mi colega Alejandro López y un servidor, queremos dar las gracias al comité organizador del Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas por permitirnos este espacio. También queremos agradecer a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta charla. En esta ocasión, lo que vamos a presentar son los resultados de implementación de una propuesta didáctica bajo la metodología de aula invertida en torno al concepto de área bajo la curva que se estudia en un curso de cálculo integral en el nivel superior, en específico en ingenierías que oferta la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como es bien sabido, el cálculo del área bajo la gráfica de una función resulta ser una de las aplicaciones más importantes de la integral definida. Sin embargo, en un contexto tradicional suelen presentarse ciertas problemáticas que han sido documentadas o lo hemos experimentado a través de nuestro quehacer docente. ¿Cómo abordamos este tema en un contexto tradicional? Usualmente se parte de un problema guiado para el área de una función continua y positiva mediante el límite al infinito de una suma de Riemann, con el que se llega a la idea de integral definida. Posteriormente, como comenta Giordano, se espera que los estudiantes puedan utilizar el teorema fundamental del cálculo como herramienta para resolver problemas geométricos u otros. Pero, ¿qué sucede en la realidad? ¿Se logra esto de manera natural, de manera sencilla? Lo que nosotros hemos detectado en la facultad, y no me deja mentir, seguramente ustedes también lo han vivido, es lo siguiente. Las actividades de enseñanza que están centradas en el profesor representan una dificultad para el aprendizaje de los estudiantes. Muchas veces pierden autonomía, se pierde creatividad y esto pues dificulta el aprendizaje del alumno. De igual modo, los alumnos dominan la parte algebraica del cálculo de la integral definida, pero no siempre logran identificar la relación que existe entre la integral definida y el área bajo la curva de una función que no es completamente positiva. Esto desde un enfoque geométrico. Dada la situación, teníamos la inquietud de poder elaborar algo de acuerdo a las condiciones que actualmente estamos viviendo por la contingencia, de tal manera tratar de dar solución o minimizar estas problemáticas a través de la siguiente propuesta didáctica. La propuesta didáctica tiene como finalidad, pues, que el alumno identifique la relación que existe entre la integral definida y el área bajo la curva de una función f en un intervalo cerrado, y que además el alumno tome un papel protagónico en dicho proceso de construcción y uso del conocimiento, es decir, que el aprendizaje esté centrado en el alumno. Para ello, pensamos un camino para poder desarrollar esto, que a través de alguna actividad, de algún modo, los alumnos puedan identificar esta relación que existe entre la integral definida y el área bajo la curva, pero trabajando primero con funciones no negativas, para que una vez que el alumno logre establecer el significado, entonces podamos generalizar esta idea. Es decir, para funciones que toman valores tanto positivos y negativos, lo cual causa una dificultad en la comprensión del alumno cuando tenemos este tipo de funciones y queremos encontrar el área total bajo la curva de la función. Pues nos dimos a la tarea de buscar alguna herramienta tecnológica que nos permita, dadas las circunstancias, poder implementar esta propuesta. Fue necesario construir un entorno virtual de aprendizaje donde los estudiantes puedan interactuar y construir sus propios significados de forma independiente, pero que a su vez puedan expresar sus ideas, sus opiniones, y además que se pueda realizar de una manera síncrona y asíncrona. Una de las herramientas tecnológicas o software que contribuyen a lograr eso, pues está GeoGebra. GeoGebra es un software libre
Es un software muy versátil que se pueden abordar o trabajar muchas áreas de matemáticas. ¿Por qué seleccionar GeoGebra? Las representaciones que el profesor puede construir con las herramientas que ofrece tienen un gran potencial, pues en lugar de ser estáticas, se vuelven completamente dinámicas. A través de GeoGebra se puede crear lo que es un applet para poder lograr que el alumno interactúe y pueda construir sus significados. Además, las actividades dinámicas e interactivas favorecen al aprendizaje autónomo y reflexivo. De este modo, el aprendizaje es más agradable y se convierte en un entorno interactivo de construcción del conocimiento. Nuestros alumnos actualmente pues están familiarizados con la tecnología, sin embargo, pues deben poder aprender a utilizarlos en su beneficio. Además de GeoGebra, para las sesiones síncronas, lo que se manejó fue una videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams. Allí se tiene creado un grupo para los alumnos y allí se calendarizó una sesión para poder hacer la parte correspondiente de la sesión síncrona. Una vez que nosotros pensamos en esta herramienta tecnológica como lo es GeoGebra y diseñamos un applet, la idea era cómo implementamos o qué metodología podemos utilizar para implementar esta actividad. Entonces nos dimos a la tarea y pues dada la contingencia y la situación de la educación a distancia que estamos atravesando todos nosotros, pues vimos como un área de oportunidad poder manejar lo que es la metodología de aula invertida, el cual es un modelo pedagógico que potencia el trabajo, la práctica y la autonomía en el aula, para que el alumno tome protagonismo en su proceso de aprendizaje, lo cual estamos buscando, siempre bajo la tutela del profesor. En este caso, el profesor pues se está convirtiendo, digamos, en un instructor que deberá dar seguimiento a todo el proceso de aprendizaje que haga el alumno. ¿Qué hacemos en un contexto tradicional? El profesor pues llega al aula de clase, da la cátedra y posteriormente el alumno tiene que consolidar sus conocimientos y practicar para consolidar. En el aula invertida pues hay dos momentos importantes. El antes de la clase, es decir, el trabajo que va a hacer el alumno de forma asincrónica. Los estudiantes adquieren el conocimiento mediante recursos didácticos digitales y o herramientas tecnológicas diseñadas y o seleccionadas por el docente. En este caso, pues nuestra herramienta tecnológica utilizada, como ya mencionamos, fue GeoGebra. La parte importante acá es que el alumno, a través de estos recursos, pueden construir el conocimiento. Y esto, cuando lleguen a la sesión síncrona, va a facilitar muchas cosas. ¿Qué facilita? Bueno, en el momento de la clase síncrona, pues los estudiantes practican el tema aprendido. Aquí el profesor pues debe diseñar el material para ese momento de la sesión. También los estudiantes tienen la oportunidad de compartir su opinión y aprendizaje. Con ello pueden ayudar a que otros compañeros que no hayan comprendido completamente la actividad como que vean la luz, ¿no? Además, el docente en este momento pues orienta, generaliza y consolida el aprendizaje. Claro está que antes de tomar esta decisión para poder aplicar esta metodología, pues se les consultó a los alumnos cuáles eran las herramientas que tenían, si todos contaban con internet y pues si podían hacer una actividad de ese estilo. Por fortuna, todos nos contestaron que sí podían hacerlo y entonces pues eso ya nos dio luz verde para poder implementar esta metodología. A continuación, pues les voy a platicar lo que fue el diseño de la actividad GeoGebra en la web. En primer lugar, pues lo que se hizo en colaboración con el profesor López es construir el applet. El applet es ese recurso que el alumno va a poder manipular, donde puede ver algo gráfico, valores numéricos. De esta manera, con este applet, pues nosotros queremos que el alumno pueda vincular el área bajo cierta función, que pueda vincular los valores que se evalúan en alguna antiderivada, etc. Posteriormente, se elaboraron preguntas guía de reflexión
se fueron planteando para diferentes tipos de funciones que nosotros requerimos que el alumno haga el análisis. Como parte importante se generó un video de introducción donde se les daba indicaciones a los alumnos de manera general de lo que se esperaba de la actividad en sí. A continuación les voy a presentar la actividad. Es una actividad que tenemos compartido de manera libre, gratuita. Ustedes lo pueden consultar a través de este link. Como podrán ver, aquí en el entorno virtual de aprendizaje, tenemos el video de introducción que les decía. Fue grabado por su servidor. Además, tenemos unas indicaciones particulares para el alumno. Y esta es la parte medular donde el alumno va a poder interactuar. Aquí van a poder identificar los alumnos que pueden ingresar una función. En este caso, se les pidió analizar polinomios, funciones exponenciales y funciones trigonométricas. El alumno puede ingresar acá a la función. Es un polinomio x cuadrada, puede ser más x más 1. Y al dar clic, pues van a cambiar estos valores. Además, en esta applet, el alumno puede mover este valor. Este valor es, digamos, movible. Y como se puede apreciar, la región sombreada de azul, pues va cambiando de valor y es lo que se representa en este lado. Y la curva roja, lo que representa es la antiderivada de la función que estemos ingresando. Posteriormente, el alumno también va a poder ver la evaluación de los extremos del intervalo, en este caso es A y B. Entonces, con esta información que se presenta en el applet y a través de las preguntas guía que les planteamos acá, se espera que el alumno pueda construir sus significados. Y al final, pues le planteamos al alumno esa pregunta: ¿qué puedes concluir a partir de todo lo anterior respecto del área bajo la curva y los valores f de A y f de B? Pero para poder obtener la respuesta del alumno, ¿qué fue lo que hicimos? Una vez que ya esté creada la actividad, lo que se hizo fue construir un grupo. Y esta es la parte importante, como parte de la construcción del entorno virtual de aprendizaje. Se construyó un grupo donde los alumnos se dieron de alta, se les genera una clave y se pueden agregar al grupo, donde aquí tenemos a los dos alumnos que participaron. Y de esta manera, al poner a los alumnos en grupo, todas las respuestas que ingresen pues se quedan guardadas y da la oportunidad al que el profesor pueda revisar. De esta manera puede detectar las áreas de oportunidad que se está presentando en los alumnos y también puede hacer comentarios a manera de retroalimentación, de orientación, para que puedan en su momento en la clase síncrona pues hacer la correspondiente o el correcto significado de lo que se espera. Muy bien, luego de diseñar la actividad en GeoGebra, lo que hicimos pues fue solicitar a los alumnos que ingresaran al grupo de GeoGebra y que por favor contestaran la actividad. Después de que finalizó el tiempo que se les dio y antes de la sesión síncrona, pues entré a revisar, a hacer un sondeo de lo que habían puesto los alumnos para poder tener una idea de cómo orientar en su momento en la sesión síncrona pues el conocimiento de tal manera que favorezca a que el alumno logre los significados esperados. A continuación, lo que les voy a presentar son unas capturas de pantalla de las respuestas que fueron plasmando los alumnos y vamos a analizar algunas cositas. En esta figura lo que podemos apreciar es la respuesta de dos alumnos a la pregunta que dice: ¿qué puedes concluir al respecto de este análisis? Lo que pasó aquí fue que previamente se trabajó con polinomios y se les pidió que ingresen x cuadrada y que hagan el análisis de qué ocurría con el área azul y el valor de f de b. Luego se les solicitó que cambiaran a otro polinomio que quisieran y que lograran ver qué sucedía con eso. Es decir, ¿qué puedes concluir al respecto de ese análisis?, se le preguntaba. Unos alumnos contestaban, por ejemplo, pues esta vez
Introdujo un polinomio de tercer grado y la relación fue la misma, es decir, el valor numérico seguía siendo el mismo tanto en el área bajo la curva como en la función f de b. Es indispensable de si lo acercaba hacia A o lo alejaba a B. O sea, ¿qué se puede entender esto? Que el alumno, al manipular el valor de B, que estaba, ustedes podrían ver en el applet, pues se dio cuenta que no importaba el polinomio que hubiese ingresado, el área azul que estaba bajo la curva azul, pues sí coincidía con el valor de f de b. Otro alumno comentó, dice, sí, fue la misma relación, e incluso afirma, dice, podría concluir que para una función polinomial cualquiera con a en cero, el valor del área siempre será igual al valor de la imagen f de b. Como podemos observar, este segundo alumno tuvo un grado de abstracción un poquito más allá que el anterior. Sin embargo, los dos ya tienen esa idea preliminar. Entonces, ya trabajaron en este caso con un polinomio. Entonces, lo siguiente fue solicitar a los alumnos que hagan el análisis para funciones exponenciales, específicamente e a la x y 2 a la x. De tal manera que la antiderivada de estas funciones, evaluada en 0, pues ya no me da 0. Entonces queríamos ver a qué podía concluir el alumno con este tipo de funciones. Y pues le hicimos las preguntas. La relación es la misma que en el caso de las funciones polinomiales. Ellos pudieron percibir que no es la misma, ya que en este caso el área bajo la curva de f es distinto que f de b, es decir, no coincidía con el valor de f de b como en el caso anterior, ya que depende del número al cual esté elevado e. En este caso nosotros intuimos que se refería al valor de e a la 0, por ejemplo, cuando a vale 0. La otra pregunta que le hacíamos en esa sección dice, ¿es posible obtener el valor del área azul a partir de los valores f de a y f de b? Y le pedíamos que explique cómo. Y algunos pusieron, dice, sí, se tiene que realizar la antiderivada, es decir, que calcula la antiderivada. En la antiderivada, dice, sustituimos los valores de los límites b y a, en donde está la x, o sea, ellos decían que una vez calculada la antiderivada, podían sustituir. Y al realizar la resta de f de b menos f de a, podían obtener el área azul. Aquí ya podemos percibir que se estaba encaminando al alumno a lograr este significado que nosotros estábamos buscando. El otro era llevarlo a unas funciones trigonométricas y que hagan el mismo análisis. Y se les hizo la pregunta en particular, ¿qué puedes concluir a partir de todo lo anterior respecto del área bajo la curva y los valores f a y f de b? Lo que se descubrió es que en este caso la mayoría pudo hacerlo. Sin embargo, hubo algunos que tuvieron la dificultad hacen cómo redactar en su propia respuesta. O sea, por ejemplo, en el lado izquierdo podemos apreciar lo que dice, que a veces el área debajo de la curva puede ser igual al límite de f de b, y para saberlo tenemos que realizar la antiderivada de la función. O sea, podemos ver que no logró de manera completa el significado. Mientras que el otro alumno, pues lo que plantea es que el área bajo la curva de una función siempre será igual a f de b menos f de a, que son las imágenes que se obtienen de la antiderivada. La sesión síncrona pues dio lugar a través de una videollamada. En este caso se les solicitó a los alumnos que compartieran sus experiencias, sus dudas, sus conclusiones que obtuvieron al realizar la actividad. Entonces se generó una discusión con los estudiantes para profundizar y afianzar los significados construidos, así como para orientar a quienes no habían alcanzado los objetivos esperados. También se identificó que poco más del 80% lograron contestar con éxito las preguntas planteadas en la actividad, ya que pudieron expresar verbalmente las diferencias significativas que ocurrían al calcular la diferencia f de b menos f de a para los diferentes tipos de funciones que se analizaron. Después de eso, pues se les solicitó que resuelvan ejercicios referentes al tema. En este caso, lo que hice fue que seleccionara a 3 alumnos y que por favor compartan su procedimiento para ver cómo ellos lo estaban asimilando y sobre todo que al poder explicarlo, pues también nosotros como profesores podemos ver que el aprendizaje se ha adquirido, ¿no? En este caso, el profesor pudo orientar también a los alumnos que no pudieron resolver
el ejercicio completamente bien. Y una vez resueltos los ejercicios, ya aclaradas las dudas, ya estamos a un paso de poder generalizar la idea de cómo calcular el área total bajo la gráfica de una función que toma valores positivos y negativos en una región cerrada. Entonces, los alumnos que en la actividad asincrónica lograron construir los significados esperados, lograron identificar con éxito la relación existente entre el área total bajo la gráfica de una curva que toma valores positivos y negativos en un intervalo cerrado y la integral definida. Mientras que aquellos que no lo lograron en actividad asincrónica tuvieron un poquito más de dificultad para comprender esta relación. Pero pues lo que fue, digamos, fabuloso es que se pudo construir esto de una manera más natural, ¿ya? Y los alumnos lo externaron, decían, es que es más natural verlo porque pudimos interactuar, pudimos jugar con el applet y esto nos está facilitando poder comprender el tema. Con base en eso y con base en lo observado, establecimos unas reflexiones de esta propuesta y que a continuación les comparto y pues que esperamos que sea de beneficio para ustedes. El docente debe poner en juego una combinación de recursos tecnológicos y estrategias para construir entornos virtuales de aprendizaje que permitan, mediante interacción y autonomía, un proceso de razonamiento y análisis que lo conduzcan a conjeturar sus propios significados. Se considera que el diseño del applet fue fundamental para favorecer la interacción con los conocimientos, ya que se permitió a los estudiantes desarrollar su pensamiento variacional, además pues, creativo, en diferentes registros de representación. Asimismo, el uso de las herramientas web de GeoGebra para la construcción del entorno virtual de aprendizaje, bajo la metodología empleada, que es la aula invertida, fueron clave para que la mayoría de los estudiantes hayan significado la relación que hay entre la integral definida y el concepto de área bajo la curva en un contexto geométrico de forma más autónoma, de forma natural. Por último, dice, los paradigmas que se tienen sobre el aprendizaje en entornos virtuales no solo estigmatizan la labor de los profesores, puede ser para bien o para mal, sino que permea en la forma en que los estudiantes se relacionan con estos y el saber. Sin embargo, después de esta primera experiencia es posible vislumbrar un camino en el que se puede desarrollar más propuestas para trabajar con los estudiantes a distancia o de forma semipresencial. Entonces, valdría la pena hacer el esfuerzo como docente de poder crear este tipo de actividades y de tal manera que nos permita que el alumno construya sus significados y que además pues el aprendizaje sea pues más dinámico, más divertido y pues que sean de verdad aprendizajes significativos. Bueno, por último aquí le planteamos las referencias para los que gusten ahondar en esta temática y pues no me queda más que agradecer a todos los que llegaron al final de esta presentación, de nueva cuenta al comité, y aquí les dejo un pensamiento: la innovación educativa solo tiene sentido si creemos en nosotros como maestros, pero en especial si tenemos fe en nuestros alumnos. Creo que eso es parte clave en este tipo de actividades implementadas a través de esta metodología. Muchas gracias.